Bienvenidos a Panorámico, una producción del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, que se transmite por el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Yo soy Rodolfo Márquez y estoy con mi compañera Kainicte. Hola, bienvenidos. El tema de hoy es un tema sumamente importante y de una relevancia social muy grande, migración. Y estamos con nuestro invitado, el doctor Eduardo González, que es historiador, investigador y analista político. Bienvenido, Lalo. Pues gracias por la invitación y un placer estar aquí en el programa. Gracias. Eduardo, cuéntanos un poquito qué haces aquí en el campus. Bueno, soy profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Comunicación, dando materias que tienen que ver con historia de México, con análisis político de la realidad actual en nuestro país, sobre América Latina y el Caribe y en el tópico de migración, precisamente. ¿Y fuera del campus qué haces? Bueno, fuera del campus soy colaborador, articulista de La Jornada Jalisco y colaborador también del noticiero Central Noticias del Canal 8, fundamentalmente, y bueno, realizo mis investigaciones sobre el fenómeno migratorio. Ese es el enfoque que has tomado desde siempre, la migración. Pues no desde siempre. Los primeros 10 años como investigador, en mi maestría y mi doctorado estuve haciendo trabajos sobre historia colonial de Michoacán y haciendas y producciones agropecuarias y demás. Y la migración la empecé, este nuevo trabajo intelectual de investigación comenzó en enero-febrero del 2007. Entonces, bueno, ya llevo prácticamente 4 años con el fenómeno migratorio. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver una cápsula con la maestra Silvia Figueroa acerca de migración y continuamos hablando sobre la migración en México. Continuamos. La élite política en los Estados Unidos, tanto de filiación republicana como demócrata, ha radicalizado su postura frente al fenómeno migratorio y ante la eventual posibilidad de una reforma migratoria integral. Posiblemente el discurso que se ha manejado desde algunos círculos intelectuales han venido a alimentar dicha postura. Entre estos discursos figura el del catedrático e investigador de la Universidad de Harvard, fallecido recientemente Samuel Huntington. En el año 2004 él publicara un artículo controversial conocido como El Desafío Hispano, que más tarde se convertiría en el libro ¿Quiénes somos? En su discurso, Huntington plantea que si bien los Estados Unidos son un país de inmigrantes, la migración mexicana tiene características muy peculiares que lo distinguen de otros grupos migratorios. Por principio de cuentas, la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos es un fenómeno que se da de manera continua. Continuamos en Panorámico, yo soy Rodolfo Márquez y les recuerdo que estamos hablando el día de hoy un tema muy importante, la migración. Tenemos aquí al profesor Eduardo González. Eduardo, cuéntanos, sabemos que te has ido de mojado porque estás haciendo una investigación. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia que te ha dejado, cuáles son los caminos por los que has tenido que pasar. Bueno, pues sí, efectivamente, cuando decidí iniciar el trabajo sobre investigación de migración México-Estados Unidos y más adelante Centroamérica, México, Estados Unidos, opté porque la vía para hacer el trabajo fuese al interior de las redes que van tejiendo los migrantes. Y en ese sentido, bueno, pues he hecho varias visitas a la zona del desierto, en Altar, Sonora, la zona fronteriza desde Sázabe hasta Naco, para pues ver desde dentro el proceso mediante el cual interactúan los migrantes con los polleros, con los bajadores, con los cuidadores, los guías, los raiteros, etcétera, y poder de esa manera aprender, así con H, la realidad migratoria que se sucede al interior del desierto. Con esta estrategia, bueno, pues he podido conocer desde dentro, desde las casas de asistencia, algunos hoteles en los cuales los guardan a los migrantes en lo que el camino continúa, el recorrido. También me ha tocado pues ir con ellos en las camionetas estas que recorren el desierto, estar en las caminatas durante algún tiempo por las brechas que
que utilizan para entrar, sobre todo en la zona de Naco, Naco, México y Naco, Arizona. Y bueno, esa es una primera parte. Otra segunda parte del trabajo, pues es cuando he visitado algunos migrantes en el estado de Carolina del Norte, en la producción que se dedican a la producción de marrano, a la producción de guajolote, de pollo. Son migrantes fundamentalmente mexicanos y centroamericanos, los que están en este lugar desde la zona de Pink Hill hasta la costa en Wilmington. Y bueno, cuando he estado con ellos, pues también me ha tocado estar dentro de campos de cultivo, sean de tabaco, sean de pepino, etcétera, o bien de algodón, o estar dentro de las marraneras, dentro de las granjas en donde se producen todos estos animales, y entonces ver pues con más claridad y tener más elementos para estudiar todo este fenómeno migratorio. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la migración ahora centroamericana por México y hacia Estados Unidos, pues el trabajo de campo ha incluido visitas a varios estados del sur de la República, al país de Guatemala, en donde pues de igual manera nos ha tocado observar todos estos cruces por el río Suchiate, la subida al tren, el arranque de la llamada Bestia, en donde pues los migrantes se van acomodando, ¿verdad?, conforme las mismas autoridades del tren Chiapas-Mayab, del ferrocarril, o los cuidadores de las estaciones les van indicando después del pago. Entonces, bueno, pues toda esta experiencia, tanto en lo que tiene que ver con el trayecto en el tren, como la introducción hacia Estados Unidos por medio de las rutas que utilizan para cruzar el desierto y su estancia ya directamente en Estados Unidos en las zonas de trabajo, pues me ha permitido tener una visión diferente del fenómeno migratorio en relación a la que se pudiese tener si se estudia solamente desde el gabinete, solamente con lectura, solamente con revisar estadísticas, etcétera. El estar en el lugar con los migrantes, haciéndose pasar pues como uno más de ellos, pues le permite a uno tener mayor cercanía con el fenómeno. Ok, justamente eso te queríamos preguntar. ¿Cómo es que decidiste investigarlo en propia persona, que muchos investigadores solamente lo hacen por medio de lecturas, como tú lo mencionas, ¿no? Bueno, sí, a mí me parece que la decisión la tomo en función de el ángulo que yo quería tener, ¿sí? Decía mi maestro Luis González y González que pues el investigador debe de tener muy claro el divisadero desde donde se para ver el fenómeno, y dependiendo del divisadero en el que uno se localiza, pues es el tipo de material que va a obtener. Y a mí me parece que este divisadero de estar dentro de las redes migratorias, pues me permitía mayor cercanía y mayor contacto con este fenómeno, sin dejar de lado, por supuesto, pues todo el trabajo que se hace de gabinete, todo el trabajo que se hace de revisar periódicos, de revisar estadísticas, libros, por supuesto, compartir con colegas lo que uno va encontrando, pero pues sí me parece que es muy importante también al momento de estar escribiendo, pues recuperar las emociones que uno va viviendo y que uno puede ir palpando, que puede ir tocando a lo largo de todo el trayecto migratorio. Que de alguna forma eso enriquece mucho más la investigación, ¿no? Sí, así es. Cuando uno está escribiendo, pues entre otras cosas, me sucede que no puede uno dejar de lado los olores que yo llamo del proceso migratorio. Claro. Bueno, pues vamos a ir un corte y regresamos con más acerca de migración desde tu punto de vista personal. Volvemos. Continuamos.